que eres bueno y de recibir la adoración de tu pueblo. En este momento, Señor, queremos suplicarte que nos hables a través de tu palabra y que nos muestres la verdad que tienes para nosotros a través de este texto. Indícanos qué es lo que tenemos que hacer, pero Señor, que en este transcurrir de este momento estemos atentos a lo que tu palabra nos señala y que podamos poner en práctica, Padre, todo lo que tú nos dices. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de su vida, el Señor Jesús fue planteando en diversos momentos lo que iba a suceder. Pero una frase que utiliza constantemente Jesús es la del tiempo. Mi tiempo se ha acercado, hace falta que se cumpla mi tiempo, todavía no es mi tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Para Él no era nada extraño todo lo que estaba sucediendo y la manera en que se van presentando los acontecimientos en torno a su ministerio. Jesús ya sabía de antemano que iba a tener la oposición de los líderes de Israel, sobre todo por lo que, de acuerdo a lo que señala Mateo allá en el capítulo número 5, él dice en versículo 17, porque no piensen que yo he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Pero cumplirla no bajo la óptica de los líderes de Israel. ¿Por qué? Pues el Señor Jesús les cuestionaba en algunas ocasiones que los fariseos, los saduceos y todos ellos imponían cargas a las personas que ni siquiera ellos eran capaces de soportar y de llevar a cabo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que el Señor Jesús sabía perfectamente que no le iban a caer nada bien a la gente. ¿Por qué? Porque, para empezar, en términos generales, hermanos, ¿cuál era la perspectiva del Mesías para el pueblo de Israel? Un conquistador. ¿Hermano Octavio? Un líder político, ¿sí? Que los liberara, bueno, dependiendo de las circunstancias, pero en el momento del nacimiento de Jesús y de su vida, pues alguien que los liberara del yugo romano. Inclusive, eso fue algo que no dijimos de Pedro en la mañana. Recordemos que Pedro pertenecía a un partido político, el de los celotas, ¿sí? Que este partido buscaba la liberación de Roma a través del levantamiento armado. Entonces, en cierta manera, Jesús decepcionó, por otro lado, a mucha gente porque esperaban a un conquistador. Pero también, pues dentro de todo, si analizamos todas las profecías, que son 200 profecías aproximadamente, había un mensaje de esperanza. O sea, la esperanza era algo primordial para el pueblo de Israel. Sobre todo porque algunas de esas profecías se dieron en circunstancias difíciles para ellos. La opresión de Babilonia, de los asirios, y obviamente, aunque no tanto el imperio romano en el Antiguo Testamento se da, pero ya hay indicios de lo que iba a venir más adelante. Entonces, el Señor Jesús sabía perfectamente todo lo que había de acontecer. Y sabía a tal grado que para él no fue nada extraño. Yo no sé si se han dado cuenta de ello, pero cuando se presentaban las situaciones, Jesús no se asombra. Lo toma como algo normal. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Jesús es Dios y en su omnisciencia Él ya conocía absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, bueno, la historia, de acuerdo a como nos la plantea Lucas, que es lo que estamos analizando, encontramos a Jesús aquí. Dice que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y hermanos, encontramos aquí una situación contradictoria. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los primeros que querían matar a Jesús. Y como que aquí nos quieren dar la idea, la sensación, bueno, en este caso a través de Lucas, como de que ellos eran buenas personas al final de cuentas. Y como que querían proteger a Jesús. Pero en realidad era todo lo contrario. Porque sabíamos, y lo dice tanto Lucas como Juan sobre todo, que los fariseos buscaban la ocasión para poder acusar a Jesús y ser detenido y bueno, que sufriera las consecuencias que al final de cuentas padeció el Señor Jesús. Y entonces le hacen esta advertencia, Herodes te quiere matar.
No es la primera vez que esta idea circula por la cabeza de Herodes. Ya, digámoslo así, 30 años atrás aproximadamente, ya había circulado también esa idea, sobre todo cuando llegan unos sabios de Oriente y le dicen, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ya sabemos las consecuencias de esa frase, el edicto para que todos los niños varones menores de 2 años tienen que ser muertos. Entonces, las circunstancias están en que Herodes, pues era un hombre que utilizaba el poder para su favor. ¿Recuerdan por qué otro evento es conocido Herodes, hermanos? Bueno, eso ya fue al final de su ministerio, cuando tratan a Jesús de un lado, Herodes, Poncio Pilato, y ahí se la llevan. Ok, pero otro más. Mata a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan por qué mató a Juan el Bautista? Se lo pidió la hija de su amante. ¿Sí? O sea, lo cachó, bueno, no lo cachó, lo denunció Juan, y esto le causó escozor y lo manda a matar. Entonces, Herodes era un hombre que representaba al imperio romano en toda la extensión de la palabra. Un hombre sanguinario, un hombre cruel, un hombre que no se detiene ante nada con tal de conquistar el poder. Y esto era algo característico en aquella época, porque hermanos, si ustedes recuerdan la historia del imperio romano, ¿cuántos emperadores fueron asesinados por sus propios hijos para tomar su lugar? Varios. Inclusive algunos de esos hijos fueron instigados por sus propias madres para lograr el acceso al poder. Y esa es hemos comentado, una de las características del imperio romano, la crueldad, la traición y lo despiadado que eran ellos. Entonces llama la atención esta situación. O sea, ¿cómo es posible que los fariseos estén advirtiéndole a Jesús de que Herodes lo quiere matar? Seguramente en la mente de estos hombres estaba la idea de que pues vamos a provocarlo para que Jesús se esté aquí y caiga en las manos de Herodes y lo maten. Porque esa era su intención. Esa era su intención. Y vemos la respuesta de Jesús. Jesús les dice, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lo primero que encontramos aquí es que Jesús a Herodes le llama zorra. ¿Por qué creen que le llamó zorra? ¿Por la astucia que tenía Herodes? No. En aquellos entonces, hermanos, llamarle zorra a alguien era un sinónimo de decirle eres un inútil. Entonces, para Jesús, porque aquí viene el sentido, no es que Jesús realmente considerara un inútil a Herodes, sino estaba retándolo. En cierta manera un reto. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Herodes o Jesús? Y esto es algo que nos recuerda allá en Egipto cuando Dios manda a Moisés ante Faraón. Al final de cuentas se va a dar una lucha entre dos poderes, el poder de Faraón y el poder de Dios. Claro que en aquel caso, el texto nos dice claramente que Dios iba endureciendo el corazón de Faraón para doblegarlo, derrotarlo y demostrar que no había nadie como él. Y que cualquier rey de la tierra no se podía comparar en absoluto a él que había creado los cielos y la tierra de la nada. Entonces, en este caso, prácticamente es lo mismo. ¿Se acuerdan una de las preguntas que le hace Herodes a Jesús? Ya teniéndolo frente a frente. ¿Eres acaso tú el rey de los judíos? Recordando primero lo que había sucedido 30 y tantos años atrás. Habían venido a buscar a un rey aquellos sabios de Oriente. Y ahora se está presentando así. Pero también, hermanos, aquí es donde viene lo que yo les decía acerca del tiempo que va a manejar el Señor Jesús y que fue una constante. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. A simple vista, ¿de qué estará hablando el Señor Jesús, hermanos? Podríamos pensar que está hablando de su muerte y su resurrección, pero, hermanos, no es precisamente ese el sentido, sino el sentido más bien es decir, díganle que haga lo que haga, yo voy a seguir haciendo
lo que tengo que hacer. Sí, ya se acercaba el momento en que Jesús tenía que morir, eso lo sabía perfectamente, pero el Señor Jesús está planteando más bien, de aquí a lo que yo termino mi tarea, yo tengo que continuar, yo tengo que seguir ejerciendo mi ministerio. Es decir, aun cuando Jesús sabía que las cosas ya iban a llegar a su término en términos de su obra aquí en la tierra, sin embargo, Él va a seguir trabajando por extender el evangelio. Una actitud muy diferente, por ejemplo, a la que tomaron en la iglesia de Tesalónica. Hay una frase muy conocida entre los tesalonicenses. Ellos decían algo muy, muy interesante. ¿Alguien recuerda qué decían los tesalonicenses? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, ya no nos preocupemos, decían los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ya no nos preocupemos en absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar pronto. Entonces, ¿para qué nos afanamos en estar haciendo lo que tenemos que hacer si ya se va a acabar el mundo? Imagínense, hermanos, esa idea ahorita en estos momentos. ¿Cuánto tiempo creen que tarde el Señor Jesús en regresar? Lo único que podríamos decir es que falta menos que con la época de la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Mucho menos. Y fíjense, si en aquellos entonces tenían esa mentalidad, tan es así que Pablo tiene que llegar y decir, a ver, espérense, no, tienen que trabajar. Inclusive dice, el que no trabaje no es digno de su salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo, estaba ese planteamiento. Y hoy en día hay hermanos, sobre todo dentro de los grupos pentecostales o carismáticos, que ya empiezan a tener esa idea y que no les preocupa absolutamente nada de lo que suceda. ¿Por qué? Porque saben que el fin del mundo ya se acerca y sí, el regreso del Señor Jesucristo es esperado para poder estar con Él. Pero no es así, hermanos. Fíjense, y aquí es donde está, el Señor Jesús nos está señalando qué es lo que se tiene que hacer, aun cuando ya sea el término de nuestros días. Ustedes dirán, pero nosotros no, hermano, nosotros no tenemos esa mentalidad. Pues déjenme decirles que algunos sí. Porque algunos dicen, no, hermano, es que yo ya cumplí mi tiempo, ya hice lo que tenía que hacer, estuve en el esfuerzo cristiano, estuve como oficial, ya es casi, ya es el tiempo de jubilarme en la obra del Señor. Hermanas que también, no, ya estuve con los jóvenes, ya estuve en la femenil, ya participé en diversas actividades de la iglesia, por lo tanto ya me tengo que dedicar ahora a otras cosas, ya, ese tiempo de mi actividad ya terminó. No, hermanos, no es así, no es así. ¿Hasta cuándo tenemos que terminar nuestro trabajo aquí extendiendo el evangelio, hermanos? Hasta que el Señor nos lo permita, tanto física como intelectualmente. Es decir, mientras yo tenga la fuerza física para hacer la obra, la tengo que hacer. Mientras yo esté en mis cabales, lo tengo que hacer. Va a llegar el momento, y Pablo lo decía, va a llegar el momento, sí, en el que, pone el ejemplo, cuando yo era joven, iba donde quería, hacía lo que quería, pero ya siendo grande, pues voy a donde me llevan, hago lo que me indican que tengo que hacer. O sea, Pablo sabía que la obra tenía que llegar a un término, pero no adelantemos el término de la obra, porque, hermanos, para Jesús hubiera sido muy fácil decir, ya falta poco, ya falta poco, me voy a dedicar a descansar, ya hice 3 años, ya trabajé, ya estuve ahí, ya batallé, ya sufrí, inclusive les dije que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza ya, mejor me voy a dedicar a esperar el tiempo de mi partida. ¿Se imaginan que esa hubiera sido la mentalidad de Jesús, hermanos? Yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan nuestro dicho que dice que la ociosidad es madre de todos los vicios? ¿Sí? Y a lo mejor Jesús hubiera caído en un aspecto donde ya no quiero hacer nada, ya no voy a trabajar, ya no voy a predicar, ya se acabó todo, ¿ya para qué? Ya me voy a morir, ya sé que me voy a morir, ¿para qué hago las cosas? Y así, hermanos, así tenemos que aprender que no, las cosas no son, porque dice,
De aquí yo sigo echando fuera demonios, yo hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y lo que está diciendo el Señor Jesús entonces es: no es posible que un profeta deje de hacer su trabajo y se vaya tranquilamente a descansar. No pensemos en los profetas, pensemos en los discípulos y que después fueron apóstoles de Jesús. ¿Cuántos murieron de viejitos? ¿Cuántos de los discípulos de Jesús murieron de viejitos? ¿Mande? Solamente uno, Juan. Murió de viejo allá y eso exiliado. O sea, ni siquiera fue en su casa ahí, en la comodidad de su cama ahí, teniendo toda su disposición. No, fue exiliado a la isla de Patmos. Y allá escribe sus cartas, escribe su evangelio, escribe el Apocalipsis. Entonces, es el único. Pero de ahí en fuera todos los otros, ¿cuántos? ¿Los otros cuántos? A ver. 11. ¿Por qué 11? Sustituyeron, bien, qué bueno que tienen el conocimiento. Fueron 11 porque Judas Iscariote, aunque ya había muerto, posteriormente fue sustituido por Matías y los 11 murieron violentamente. ¿Y Pablo? Pero, ¿por qué Pablo? ¿Por qué no digo que Pablo fue también parte de los apóstoles de Jesús? Porque vino después. O sea, sí es un apóstol, pero no es de su grupo que estuvo con él los 3 años y fracción que duró su ministerio. Pero también murió violentamente. Inclusive, acuérdense, antes de que sucediera eso, Jesús expresa esas palabras que muchos tenemos y que queremos expresar cuando el Señor ya nos esté llamando. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que me dará a mí el Señor juez y justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. ¿O no les gustaría decir eso cuando el Señor ya les esté diciendo: ven conmigo, ven buen siervo y fiel? Y decirle: Señor, aquí voy porque terminé la obra que me encomendaste. De hecho, mi esposa y yo lo comentábamos, no me acuerdo si fue ayer o antier, acerca precisamente del impacto que debería causar la segunda venida en nosotros. Y hablo de nosotros, no de mi esposa y de mí nada más, no, sino de todos los creyentes en Jesucristo. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de la segunda venida, hermanos? ¿Un evento de gozo, un evento grandioso, majestuoso, o un evento donde mejor quisiéramos así como que no, Señor, todavía no, espérate tantito porque todavía no hago lo que me toca? No, hermanos, nuestra tarea, así como dijo el Señor Jesús, es necesario que yo hoy, mañana y todavía pasado mañana siga haciendo lo que el Padre me dijo, siga trabajando, siga predicando, siga sanando, echando fuera demonios y todo lo que conlleva el ministerio. Es necesario que yo lo haga. ¿Por qué? Porque un profeta no fue llamado para descansar. Un profeta fue llamado para trabajar. Menciona Jerusalén. Y vean, aquí es donde viene lo que es, hermanos, esa frase de Jesús y que tiene que ver con el título de la reflexión de esta tarde. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Un lamento trágico, hermanos, sobre Jerusalén. Y qué triste que tenga que venir un mensaje de esta naturaleza sobre Jerusalén cuando se supone que Jerusalén es el centro de la vida religiosa para el pueblo de Israel. Y más lamentable lo que Jesús dice: tú que matas a tus profetas. Porque efectivamente, hermanos, y ahora sí en el Antiguo Testamento, los profetas que Dios envió tampoco murieron bien. Isaías, ¿alguien sabe cómo murió Isaías? Aserrado. Imagínense pasarlo por una sierra, ¿sí? Violentamente. ¿Quién lo mató? ¿Los asirios? ¿Los sirios? Sus propios conciudadanos lo mataron. ¿Qué le hicieron a Jeremías, hermanos?
Aparte de eso, ay, Jeremías lo metieron a la cárcel, lo encarcelaron, porque predicaba con fuerza Jeremías. Y entonces dice Jesús, qué triste que yo te haya enviado a mi gente para que entendieras lo que yo quería y tú los apedreaste, los mataste. Y utiliza esa figura de la gallina. ¿Han visto cómo la gallina junta sus polluelos, hermanos? Extiende sus alas y va tras ellos para traerlos a su regazo. Y luego, curiosamente, se sienta sobre ellos. Y ahí los tiene, para protegerlos, para cuidarlos, con ese amor. A veces uno piensa, hermanos, sí, sabemos que los animales actúan por instinto, pero a veces nos olvidamos que ellos también tienen emociones y tienen sentimientos. Y actúan, la gallina cuando menos actúa de manera paternal, o maternal en este caso, para no errarle en el término. Actúan de manera maternal. Y así podemos hablar de muchos animales, hermanos, que en términos de ese instinto maternal, sobre todo las hembras, tratan a sus polluelos. Claro, hay otros que son muy crueles, como por ejemplo las águilas. ¿Qué hacen las águilas con sus polluelos? Las llevan a la parte más alta y lo avientan. Y sobrevives porque sobrevives, y si no, ni modo. Y sobreviven los más fuertes, los polluelos más fuertes, los que aprenden rápidamente a aletear. ¿Mande? Para que, aparte, sí, aparte, pero también esa es una manera, aventarlos al vacío para que ellos sobrevivan. Hay de todo, como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Y si vemos ese tipo de actitudes en los animales y nos duele, a veces nos da tristeza verlo, imagínense lo que está señalando el Señor Jesús. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿A qué creen que se está refiriendo, hermanos? ¿A la entrada triunfal que va a venir un poco después? ¿A eso se refiere con esta frase el Señor Jesús? No, no se refiere a esa frase. Se refiere a su segunda venida. ¿Cómo lo sabemos? Porque precisamente en la celebración de la cena que tiene con sus discípulos, de acuerdo precisamente a este evangelio de Lucas, dice, no estaré ya con ustedes hasta que regrese. No comeré del pan, no beberé de la copa hasta que regrese en el reino de los cielos. Va a ser ese tiempo de espera, ese compás que el Señor Jesús está tomando para cumplir también con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué está haciendo el Señor Jesús ahorita? ¿Está descansando? Está abogando, sigue trabajando, está abogando por nosotros ante el Padre y está diciéndole, mira Padre, perdónalo, confía, confiesa, perdónalo Señor, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesús, hermanos? Y la respuesta el Señor mismo la dio. Cuando le preguntaron, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuál lo es? Él dijo, el día y la hora. Nadie lo sabe, ni los ángeles, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús no va a regresar hasta que el Padre no diga, es el tiempo, ahora sí, ve a recoger a los tuyos. Y hermanos, esto es algo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar en nuestra vida particular y en nuestra vida como iglesia. ¿Qué estamos haciendo de manera personal por la proclamación del Evangelio, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Y a veces uno no toma en cuenta muchos de los conceptos que manejan en la Escritura, pero la Escritura en las bienaventuranzas hay una que dice, bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ayer que estábamos repartiendo folletos nos sucedió, al menos a mí me sucedió algo curioso, pero que tiene que ver un poquito con esto. Estaba repartiendo y le fui a entregar unos folletos a una señora y muy altanera así, yo no quiero entrevistas, yo no quiero que me molesten, yo no quiero esto. Le digo a mi esposa, híjole, ya salí regañado. Pero es parte de la tarea, hermanos, porque no todo mundo nos va a decir que sí. Y el mismo Señor Jesús lo planteó.
Pero hermanos, esto no nos tiene que desanimar a que en lo personal sigamos proclamando el Evangelio. Hermanos, ¿cómo creen que va a crecer nuestra iglesia? ¿Por lo que haga el pastor? ¿Por lo que haga el consistorio? ¿Por lo que hagan los diáconos? En alguna ocasión alguien dijo, ¿quién es quien va a parir a las ovejas? ¿El pastor? Las ovejas son las que paren las ovejas. Hermanos, entonces, como parte de esta iglesia, tenemos que pensar que nuestro trabajo tiene que continuar y tenemos que proclamar el Evangelio. ¿Queremos seguir siendo los mismos? ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo queremos seguir siendo los mismos? ¿O queremos que esta iglesia crezca? ¿Queremos que esta iglesia siga adelante proclamando el Evangelio hasta que llegue el momento donde tengamos que decir, vamos a tirar esto, vamos a tirar todo y vamos a remodelar para hacer un edificio, un templo más grande, porque necesitamos que la gente entre y no tenga ningún problema no tengamos problemas de capacidad? ¿Queremos hacerlo o queremos que esta nave siga siendo la misma hasta que el Señor vuelva? Ojalá que nuestra mentalidad sea, vamos a crecer tanto con la ayuda de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, que tengamos que derribar esto y volver a construir algo más grande para que la gente siga viniendo a escuchar del Evangelio. Que el Señor nos bendiga.